Voz de América presenta. Preocupación y críticas desata propuesta del presidente Donald Trump de tomar el control de Gaza. Autoridades estadounidenses arrestan a más de 100 migrantes en Colorado. Los acusan de pertenecer al Tren de Aragua. Guatemala acuerda recibir a migrantes de cualquier nacionalidad que sean deportados por Estados Unidos. Y México inicia despliegue de los primeros 500 soldados de la Guardia Nacional en Tijuana para evitar aranceles de Washington. Desde Washington comienza El Mundo al Día. Bienvenidos. El plan del presidente Donald Trump de tomar el control de Gaza y enviar a los palestinos a países vecinos ha desatado todo tipo de reacciones. La conmoción ha sido tal que hoy la portavoz de la Casa Blanca salió a aclarar la propuesta. Carolina Valladares nos acompaña en directo. Carolina, ¿qué otros datos se han dado a conocer? ¿Qué tal, Jasmine? Pues ha dado más datos, pero lo cierto es que tenemos cada vez más dudas y más información que contradice la que facilitó ayer Trump. Ayer dijo Trump que para convertir Gaza en la siguiente Riviera de Oriente Medio, pues no descartaba el envío de militares al enclave. Sin embargo, hoy ha dicho la secretaria de prensa que esta es una opción que no barajaba la Casa Blanca, tampoco el uso del dinero de los contribuyentes. Si bien ha dicho después más tarde que es una baza que se guarda Trump en caso de que tenga que negociar pues el envío de fuerzas armadas a Gaza. Luego, ¿qué pasará con los palestinos de Gaza? ¿Cómo será este desplazamiento? ¿Forzoso o no? Le han preguntado si un palestino de Gaza se quiere quedar en Gaza, ¿podrá hacerlo? Ahí ha esquivado esa pregunta Caroline Leavitt, con lo cual no sabemos si la Casa Blanca, de llevar a cabo este plan, estaría quebrantando la Convención de Ginebra, el artículo 49, que prohíbe desplazamiento forzoso de personas protegidas de un territorio ocupado. El plan del presidente Donald Trump de reconstruir Gaza y convertirla en un destino turístico sin palestinos. Estados Unidos se hará cargo de la franja de Gaza y nosotros también haremos un trabajo allí. Seremos dueños de ella y responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin explotar y otras armas en este lugar, nivelar el lugar y deshacernos de los edificios destruidos. Ha generado diversas reacciones, en especial porque este plan quebrantaría el cuarto convenio de Ginebra de 1949 que prohíbe el traslado forzoso de personas protegidas en territorio ocupado. Es una incitación a cometer desplazamientos forzados, que es un crimen internacional, desplazamiento forzado y más desposesión, y en el contexto de un genocidio que fortalecerá la complicidad en los crímenes que Israel ha estado cometiendo en los últimos 15 meses y antes. Es ilegal, inmoral y completamente irresponsable porque empeorará aún más la crisis regional. Al preguntarle si los palestinos que deseen permanecer en Gaza podrán hacerlo, la vocera de la Casa Blanca rechazó dar garantías. También dijo que la propuesta de Trump en principio no involucra a tropas estadounidenses, pero más tarde añadió que se guardaba esa baza como carta de negociación. Estados Unidos tiene que participar en este esfuerzo de reconstrucción para garantizar la estabilidad de la región para todos, pero no significa que hayan tropas en el terreno en Gaza ni que los contribuyentes estadounidenses financien este esfuerzo. Significa que Donald Trump, que es el mejor negociador del planeta, va a llegar a un acuerdo con nuestros socios en la región. Ha dicho Caroline Leavitt, la secretaria de prensa, que Trump confía en que tanto Jordania como Egipto acepten a los desplazados gazatíes. Sin embargo, ambos países se han negado por ahora a este plan de Trump. No obstante, podría tener lugar un margen de maniobra la semana que viene, puesto que tanto el rey Abdullah II de Jordania como el presidente al-Sisi van a estar aquí en la Casa Blanca y ambos se van a reunir con Donald Trump, así que tendremos que esperar y ver si cambian de postura. Carolina, pues le cuento que en Israel el plan del presidente Donald Trump para Gaza ha sido recibido con esperanza. Algunos lo ven como una salida tajante al conflicto, pero en Gaza, entre quienes viven en medio de la destrucción, el anuncio genera temor. Desde Tel Aviv, Pilar Cebrián tiene los testimonios. La mayor parte del gobierno israelí ha aplaudido la propuesta de Trump. Incluso el ministro Gideon Sa'ar ha dicho que Gaza es un experimento fallido y que por tanto hay que analizar nuevas propuestas. También el principal líder de la oposición, Benny Gantz, ha dicho que Israel no tiene nada que perder con este proyecto. Y la población israelí también lo apoya. Una encuesta publicada hace muy pocos días muestra que el 80% de los encuestados creen que la expulsión de la población de Gaza sería en
encontrar la solución definitiva a este conflicto. Cada 4 años libramos una guerra diferente, por lo que creo que este anuncio podría resolver el problema y también podría ser una solución para los palestinos. Podría mejorar su calidad de vida. Pero los palestinos de Gaza o de Cisjordania, que ya han sufrido varias expulsiones desde 1948, viven esto como una amenaza para sus vidas y con la incertidumbre de dónde serán finalmente asentados. Esta es nuestra tierra, hemos vivido aquí toda nuestra vida. Mi abuelo vivió 120 años en Palestina, nuestro país. Cuando nos expulsaron tuvimos que venir a la Franja de Gaza. Esa expulsión fue la más dura de mi vida. De momento, los países que según Trump tienen que realojar a los gazatíes, que son Jordania y Egipto, han dicho que la reconstrucción debe ocurrir sin que los gazatíes abandonen la franja. Jamás la autoridad palestina han tachado esta propuesta de ridícula, según sus propias palabras, y la autoridad palestina también ha dicho que los derechos de los palestinos no son negociables. Veremos cómo este nuevo escenario afecta al alto el fuego, que ya está en su tercera semana. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv, Israel. El presidente Donald Trump firmó este miércoles un decreto para excluir a las niñas y mujeres transgénero de las competencias deportivas femeninas. La medida ha generado fuertes críticas por parte de defensores de derechos de la comunidad LGBTI, quienes aseguran que esta decisión vulnera los derechos de una minoría. La medida ordena al Departamento de Justicia implementar la prohibición de en escuelas y establece también revisiones de visados para atletas transgénero que lleguen a Estados Unidos a competir. Este miércoles, múltiples protestas contra el presidente Donald Trump se registraron en varios estados del país. Miles de personas se han manifestado contra varias de las políticas del mandatario, entre ellas sus esfuerzos por desmantelar el Departamento de Educación, al igual que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Justamente este viernes se cumple la fecha límite para que miles de trabajadores federales, incluidos empleados de la CIA, decidan si renuncian o no, luego de que el gobierno les enviara una invitación a dejar sus cargos. Jaime Moreno estuvo en una de estas protestas aquí en Washington. Desconcertados, trabajadores, contratistas y colaboradores externos de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, protestaron en Washington por lo que consideran el desmantelamiento de la principal agencia de ayuda humanitaria. Cientos de miles de personas no recibirán medicamentos que salvan vidas. Morirán personas y eso será sangre en las manos de los estadounidenses. USAID financia programas de salud, alimentos y asistencia de emergencia en más de 100 países. Sin embargo, Elon Musk y el presidente Trump, en su apuesta por reducir el tamaño de las agencias del gobierno, han lanzado duras críticas contra USAID por patrocinar actividades que promueven la diversidad y la inclusión. USAID es un desastre. Lunáticos izquierdistas radicales. Tienen cosas que nadie creería. Todo con $100 millones gastados en quién sabe qué. Los manifestantes cuestionaron la manera en que ha procedido la administración Trump sobre USAID, cuya sede principal en Washington fue cerrada el fin de semana y tomó por sorpresa a los empleados. El proceso se ha hecho añicos. El conocimiento institucional se está retirando por todo el mundo y apenas vamos a empezar a ver las consecuencias. Esto es solo el comienzo, solo va a empeorar. En su página web, la agencia informó que a partir de este viernes todos los trabajadores que no sean considerados esenciales quedarán en licencia administrativa y los que están fuera de Estados Unidos serán traídos de vuelta antes de 30 días. El secretario de Estado, Marco Rubio, quien quedó a cargo de USAID de manera interina, aseguró esta semana en una entrevista con Fox News que su intención no es desaparecer la agencia, sino reformarla para que esté alineada con los intereses de Estados Unidos. Jaime Moreno, Voz de América, Washington. Este miércoles, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía informó sobre el arresto en Colorado de más de 100 personas presuntamente vinculadas al Tren de Aragua. José Pernalete reporta que esta operación coincide con la llegada de los primeros migrantes a la prisión de Guantánamo.
En una operación simultánea con varias agencias federales, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ICE, por sus siglas en inglés, informó sobre el arresto en Colorado de más de 100 inmigrantes que presuntamente estarían relacionados con la banda transnacional Tren de Aragua. Sería mucho más fácil y mucho más seguro para nuestros oficiales y agentes si pudiéramos detener a estas personas en un entorno seguro. Este operativo ocurre horas después de que el Departamento de Defensa, así como la Casa Blanca, confirmaran el arribo de los primeros 10 inmigrantes criminales violentos al Centro de Operaciones Migratorias de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo en Cuba. Los primeros vuelos llegaron a la Bahía de Guantánamo ayer por la tarde desde El Paso. Había 10 miembros de la banda transnacional El Tren de Aragua en este vuelo. Recientemente, militares estadounidenses fueron despachados a esa base militar tras la orden del presidente Donald Trump. Tenemos 30.000 camas en Guantánamo para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que amenazan al pueblo estadounidense. Gobiernos de la región han rechazado el envío de inmigrantes hacia la instalación militar de Guantánamo. Ningún mexicano, ninguna mexicana va a ir allá bajo ninguna circunstancia. Desde que se dio la noticia, se envió a la Embajada de los Estados Unidos una nota diplomática. Constituye un acto barbárico. Es además una amenaza a la seguridad nacional de Cuba y de la subregión. José Perralete, Voz de América, Miami. A Tijuana, aviones de la Fuerza Aérea Mexicana trasladaron los primeros 500 agentes de la Guardia Nacional como parte del plan acordado entre los gobiernos de México y Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles. Vicente Calderón nos informa. En 2 aviones de la Fuerza Aérea llegaron a Tijuana los agentes de la Guardia Nacional que pretenden detener el contrabando de fentanilo y la migración irregular hacia Estados Unidos. Estos 500 agentes forman parte de los 10.000 elementos militares que la presidenta Claudia Sheinbaum acordó desplegar en toda la frontera norte con tal de que el mandatario estadounidense Donald Trump posponga la aplicación de aranceles a las importaciones mexicanas. Sí van a servir sobre todo para contención migratoria. Este académico aplaude el acuerdo de la mandataria que da un mes al gobierno mexicano para enfocar su plan que pretende evitar definitivamente las tarifas con las que amenaza Trump. La mayor parte de la droga no cruza por los desiertos o las fronteras terrestres. Se refiere a que el fentanilo cruza principalmente escondido por los puertos de entrada, donde registran una disminución de los decomisos. La presidenta asegura que el reforzamiento militar en los 5 estados limítrofes beneficia a ambos países. No solamente es el acuerdo en términos de que disminuye el tráfico de fentanilo por la frontera de nuestro país, sino la seguridad en la frontera norte. En el norte ya había militares que apoyaban en el combate a la violencia desde el año pasado, pero esa estrategia también es cuestionada. Tijuana sigue siendo, en materia de homicidios, una de las ciudades más violentas. Varios activistas aseguran que México ya había logrado reducir la migración al norte por otras presiones del gobierno estadounidense. Se están jugando con su papel de muro de contención, eso sí es cierto que sí lo están logrando, por lo menos en las caravanas. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Seguimos la gira del secretario de Estado Marco Rubio, esta vez tras su paso por Guatemala, donde hoy tuvo una reunión con el presidente Bernardo Arévalo. Nuestra enviada especial Celia Mendoza nos acompaña en directo. Celia, cuéntanos en qué consiste la decisión del gobierno guatemalteco de recibir a migrantes deportados por Estados Unidos. Yasmín, esto es similar a lo que tiene Panamá activado con los Estados Unidos. Permitirá que el gobierno estadounidense en sus vuelos de deportaciones desde su territorio pueda traer a nacionales de otros lugares y ellos eventualmente serán repatriados. Pero también implica que los Estados Unidos estará pagando para que puedan tener vuelos de deportación de aquellos que entraron de manera irregular tratando de llegar a los Estados Unidos, frenando de esta forma la migración antes de que pueda llegar a la zona de Texas. Según el acuerdo de tercer país seguro anunciado este miércoles por el presidente Bernardo Arévalo, los deportados por Estados Unidos y aquellos migrantes que usan el país en su camino al norte serán retornados a sus países de origen a expensas de Estados Unidos. Guatemala es y seguirá siendo un socio con Estados Unidos, un socio para abordar los problemas que como región afrontamos, pero también un socio para avanzar en construir sociedades más dignas y con mayores oportunidades de desarrollo. En esta época nos corresponde enfrentar juntos los grandes retos del siglo XXI, entre los que se encuentra la migración, la seguridad fronteriza
y el combate al crimen transnacional. Asimismo, se establecerá una fuerza de control fronterizo en la zona este del país y se han comprometido a aumentar en un 40% el número de vuelos de deportados que reciben con guatemaltecos y ciudadanos de otras nacionalidades. La migración es una prioridad de la administración Trump y una prioridad en este primer viaje al extranjero de Marco Rubio como el líder de la diplomacia estadounidense. Le agradezco también el compromiso que ha hecho sobre el tema migratorio, que es un tema que nos afecta. Guatemala es un país que enfrenta todos los aspectos de lo que está pasando en nuestro hemisferio. Es destino, es también un punto de tránsito y también ha tenido muchas personas que han tenido que abandonar su tierra. Durante esta visita también se anunció la colaboración en los esfuerzos contra narcóticos y los avances que ha logrado Guatemala, que ha establecido una unidad canina para identificar precursores de fentanilo. El secretario de Estado ya se encuentra en camino a la República Dominicana, donde terminará este viaje. Es la última nación de las 5 que tuvo en este viaje de 6 días, donde se espera que pueda hacer anuncios adicionales acerca de seguridad, migración y desde luego la lucha contra la influencia china. Celia, gracias. Manténnos informados. Bien, usted no se mueva porque al volver le contamos cómo han reaccionado los salvadoreños a la propuesta de que su país albergue prisioneros extranjeros. Soy Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. ¿Hay un dicho sobre Chile? Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla. Disponible en vozdeamerica.com. La oferta del presidente Nayib Bukele de recibir a deportados de Estados Unidos para encarcelarlos en la mega prisión Secot ha generado sorpresa y preocupación en El Salvador. Veamos los testimonios que recogió Raquel Herrera. La posibilidad que El Salvador reciba a criminales de otras nacionalidades para recluirlos en la cárcel de máxima seguridad ha despertado rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos que aseguran que, de concretarse, se convertiría en una colonia penal transnacional. Nosotros lo consideramos como un posible Guantánamo, ¿verdad? Versión centroamericana. Sin embargo, hay quienes consideran que la idea podría traerle réditos a El Salvador, tales como negociar beneficios migratorios para los salvadoreños a cambio de recluir a criminales deportados de Estados Unidos o percibir un pago sustancial del gobierno estadounidense. Beneficia también para que los impuestos que se invertían
por decirlo de esta manera, para darle sostenibilidad a la cárcel de máxima seguridad y a la alimentación de los presos, sea suplantada por un apoyo económico de Estados Unidos, y eso se puede focalizar en otras aristas. Aún así, organizaciones defensoras de los derechos humanos en El Salvador señalan que el sistema penitenciario no reúne las condiciones para albergar a presos de otras nacionalidades, y más cuando hay señalamientos de violaciones sistemáticas a los capturados. Exponer a otros ciudadanos a esto, crear acuerdos para enviar personas a centros penales donde sus derechos mínimos no van a ser respetados. El Centro de Confinamiento del Terrorismo, donde Bukele ha ofrecido enviar a criminales de otros países, actualmente alberga a más de 14,000 presuntos miembros pandilleros y tiene una capacidad para 40,000 presos. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador. Organizaciones de derechos humanos también alertan sobre los riesgos que implica esta decisión. Laura Sepúlveda nos informa que hay temor de posibles violaciones a los derechos humanos en medio de una situación ya crítica de sobrepoblación y supuestos abusos dentro del sistema penitenciario salvadoreño. No es diferente a nuestro sistema penitenciario, excepto que sería mucho menos costoso y tendría un gran efecto disuasorio. Organizaciones internacionales difieren con el presidente estadounidense ante su lectura de la posibilidad expuesta por el mandatario salvadoreño de admitir únicamente a criminales convictos, incluidos ciudadanos estadounidenses. Es un sistema penitenciario que ya está hacinado, que tiene condiciones insalubres, en donde hemos podido documentar casos no solo de torturas y malos tratos a manos de guías penitenciarios, sino también a manos de otras personas detenidas. Y frente a la deportación de miembros de pandillas, están vinculadas con los acuerdos que él hizo cuando era alcalde de San Salvador con algunos de estos líderes de pandillas que hoy en día están cumpliendo condenas en Estados Unidos. Genera importantes preocupaciones en torno a la seguridad de estas personas si fueran transferidos. Si tenemos el derecho legal de hacerlo, lo haré de inmediato. Pero podemos llegar a acuerdos para sacar a estos animales de nuestro país. Ante lo que organizaciones también reaccionaron. Si son ciudadanos estadounidenses, no podrían ser llevados a una prisión de El Salvador. Eso sería ilegal. Pero si alguien está aquí en condición de indocumentado o si no tiene papeles en regla, podría ser objeto de esta medida. No veo ningún tipo de veeduría ni institucional ni independiente que pudiera dar garantía no solo de los derechos humanos de estas personas que sean deportadas, sino de los miles de personas que están hoy detenidas en El Salvador. Aparte de los detalles legales, están por discutirse los costos que asumiría Estados Unidos de avanzar en este aspecto. Laura Sepúlveda, Voz de América. Ecuador bajo presión. El presidente Noboa enfrenta duras críticas por delegar el poder a su vicepresidenta para hacer campaña. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada.
noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa cierra su campaña electoral en medio de fuertes críticas por delegar el mando en varias ocasiones a su vicepresidenta en lugar de la elegida por los electores. Néstor Aguilera nos da los pormenores. A pocas horas del cierre de la campaña electoral, el actual presidente y candidato Daniel Noboa es motivo de críticas por haberse ausentado del poder por cortos periodos para hacer proselitismo político y haber dejado su puesto a una funcionaria de su confianza en lugar de Verónica Abad, quien llegó con él al poder en binomio en noviembre de 2023. Es ilegal y es inconstitucional, porque la Constitución es clara en establecer que un candidato, de que un funcionario público que es candidato a una elección popular tiene que pedir licencia desde el inicio de la inscripción hasta las elecciones. El politólogo Cristian Carpio reconoce que la pugna política entre el mandatario y su vicepresidenta ha generado una crisis de legitimidad. Sin embargo, anota que el impacto no ha sido más grande por el desgaste de la imagen de la segunda mandataria. A eso se suma, dice, la estrategia de comunicación gubernamental. Por ejemplo, a la par que la Corte Constitucional sacaba justamente su sentencia, su decisión, el presidente arremetió contra México, interpuso nuevos aranceles. Carpio se refiere a una reciente sentencia del máximo órgano constitucional que anuló decretos con los que Noboa delegó el poder durante 3 días por semana. Tras la decisión, el gobierno interpretó que sectores de oposición querían que la segunda mandataria asumiera el cargo de Noboa. Verónica Abad. Pero lo que querían, y esto es lo importante, lo que querían era con estas demandas sentar a la señora Abad en la silla de la presidencia. Y ni siquiera la Corte se los permitió. Las más recientes encuestas dan como favorito al actual gobernante junto con la candidata de izquierda Luisa González. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Hacemos una nueva pausa y ya volvemos con más aquí en El Mundo al Día. Corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Regresamos para cerrar con algo que seguro les sacará una sonrisa, y es que este domingo se realizará el Puppy Bowl, un evento en el que 142 cachorros rescatados de 40 estados y hasta un chihuahua de Nicaragua lucharán por robarse el corazón de alguna familia en Estados Unidos. Entre ellos hay 11 con necesidades especiales. Será una nueva edición, la número 21 de este evento, que acaparará muchas miradas, pues será televisado. Con estas imágenes nos despedimos por hoy. Les informó Yasmín López. A ustedes gracias por acompañarnos en El Mundo al Día.